Bien, seguimos con la temática del video que suspendimos hace un momentito. Estábamos hablando de la superestructura, lo que esto significa en términos de condicionamiento de una sociedad. Cómo esos elementos de orden moral, de orden ético, cosmológico, condicionan el camino que una sociedad toma, cómo una sociedad se organiza y cómo se crean relaciones entre los elementos que conforman una sociedad, relaciones de producción, relaciones frente a los medios de producción y relación frente a otros elementos de la misma sociedad y de sociedades externas. Para analizar este tema a nivel de lo que es el continente americano, tenemos que situarnos en un momento dado de la historia. Situémonos en 1492, 12 de octubre de 1492. Ese año es particularmente importante para la historia, pero no solo porque en él se produce ese descubrimiento europeo, ese encuentro accidental que Colón tiene con un continente que le era desconocido. Él pensaba haber llegado a la India, por eso a los aborígenes se les denominó indios. Pero qué bien, qué equivocado estaba Colón. La India quedaba bastante más allá. Él había llegado recién a medio camino y se había chocado con un continente que no tenía idea de que existía. Lo cierto es que ese encuentro, que ese accidente, cambiará la historia del mundo. Cambiará la historia del mundo, cambiará la historia de España, un reino que apenas comenzaba a levantarse sobre la alianza de los reinos de Castilla y de Aragón, los reyes católicos, en su matrimonio unen sus dos reinos, pero era todavía una fracción de lo que después se convirtió España, un país mucho más grande, no solo en el continente europeo, sino a nivel mundial. ¿Qué venía a hacer los españoles? ¿Con qué intenciones vinieron los españoles al continente americano? ¿Qué venían a buscar? ¿Y bajo qué pensamiento económico se desarrolló la conquista del continente americano? El pensamiento que en Europa en ese entonces, estamos hablando de la salida de la Edad Media, recién estábamos saliendo de la Edad Media hacia la modernidad. El pensamiento imperante en ese momento, en la perspectiva económica, era el mercantilismo. ¿Qué cosa era el mercantilismo? Ese modelo que guía de alguna manera al Estado español a dirigir su proceso de exploración, conquista y asentamiento poblacional en América. La idea era muy sencilla. Un país rico, de acuerdo a los mercantilistas, era un país que acumulaba oro y que acumulaba plata. La riqueza de un país estaba pues definida por la cantidad de oro y plata que tuviera. En ese sentido, lo fundamental era vender más de lo que se compra
exportar más de lo que se importa, un país acumula riqueza, entonces tener una balanza comercial positiva. El problema es que cuando vemos este asunto desde un punto de vista global, si todo el mundo quiere tener balanza positiva y nadie quiere tener balanza negativa, pues simplemente el comercio se paraliza, ¿no es verdad? Si todo el mundo quiere vender, pero nadie quiere comprar, finalmente nadie vende. Pero esa era la mentalidad fundamental en ese entonces de los mercantilistas. El mercantilismo tenía que estar apoyado por un Estado fuerte, un Estado centralizado, un Estado extenso que le diera a un país precisamente esa fortaleza de imponerse a los demás. En ese momento comenzaban a surgir en Europa y se estaban fortaleciendo lo que eran los estados nacionales, a partir precisamente de la descomposición del feudalismo. Y estados que eran gobernados por reyes, monarcas que tenían condición de absolutos. En otras palabras, existía una total identidad entre el Estado, el gobierno y el monarca. Dentro de esa trilogía idéntica, un país rico es un país que tiene un rey rico. Un país rico y poderoso es un país que tiene un soberano rico y poderoso, donde el pueblo no importa, los súbditos están para servir al rey, están para enriquecer al rey, están para brindarle al rey todo aquello que lo haga fuerte. Es esa, entonces, los parámetros que conducen hacia la conquista de Iberoamérica. ¿Para qué exploramos? En busca de oro. ¿Dónde nos quedamos? Donde encontramos oro. ¿De dónde nos vamos? Donde no hay oro. El objetivo es buscar oro, porque el oro hace rico al rey. Además del oro, cuando la población comienza a crecer, pues vienen entonces los impuestos. El súbdito está para pagar impuestos. Los impuestos no representan derechos de los súbditos, sino únicamente derechos del monarca. Es una relación unilateral. El súbdito tiene la obligación, el monarca tiene el derecho de cobrar. ¿Y para qué son los impuestos y para qué es el oro? Pues para que el monarca pueda pagar sus ejércitos, pueda pagar la fidelidad de sus fuerzas armadas y para que pueda sostener sus cortes. Ese grupo de aduladores que rodean al rey y cual parásitos pues viven del resto del país. Se da una suerte de relación centro-periferia, estamos robándonos un poquito conceptos que surgirán históricamente después en la economía, ¿ok? Pero es un concepto adecuado para describir lo que estamos hablando. Hay un centro de poder, que es la corona, que es el rey, y su séquito, su corte, su grupo de nobles que lo rodean, que viven cerca del poder y que viven del poder. Y por otro lado están los súbditos, que son los que trabajan, los que pagan impuestos para sostenerlo al rey.
para sostenerlo al Estado, para sostener al gobierno. El gobierno está para controlar a los súbditos en términos de sus obligaciones con el soberano. Ese es, en resumen de cuentas, el modelo mercantilista sobre el cual América Latina inicia su destino en 1492. Y durante 400 años, hasta 1808, España tuvo pleno dominio de sus colonias con exactamente el mismo objetivo: sustraer recursos para beneficio de la corona, para beneficio de las cortes de la corona y para sostener el poder militar que la corona necesitaba para expandir el imperio. Resulta curioso que España haya sido precisamente la potencia que primero llegó al territorio de lo que se llama los Estados Unidos. De hecho, ya en 1815 aproximadamente, se funda la primera ciudad española en territorio de lo que hoy es los Estados Unidos, en la Florida, la ciudad de San Agustín. Y durante muchos años, casi 100 años, los españoles estarán solos en Europa, estarán solos en América del Norte, explorando. Pero el último momento, la última posesión que España mantiene en ese territorio, en la Florida, la abandona precisamente por la venta de la Florida. Ya anteriormente había tenido prácticamente el dominio completo del río Mississippi a través de lo que era Luisiana, cuyo territorio se extendía hacia el norte por todo lo que era el río Mississippi y su afluente, el río Missouri, hasta lo que hoy es Canadá. Eso prácticamente se lo entrega a Francia el año de 1800, y Francia se vira y se lo vende a lo que era la nueva República de Estados Unidos, nada menos que 3 años después. Ese tema lo vamos a concluir con un próximo video, pero aquí lo importante es que todos estos países nacieron con una superestructura heredada de España. Todas nuestras naciones se independizaron del Estado español, se independizaron de la corona y del soberano español, pero nunca se independizaron de la superestructura española, superestructura que heredamos y buena parte de la cual mantenemos aún hasta el día de hoy. Una superestructura donde lo más importante es el centralismo gubernamental, la importancia del gobierno dentro de la economía y la enorme dependencia que de las necesidades del gobierno tienen los recursos que las familias producen. El esquema es exactamente el mismo heredado de la colonia, un esquema que sigue teniendo quizás no la visión mercantilista de antes, pero sí el mismo sistema centro-periferia. Cortamos aquí.